Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. Otra semana más por aquí. Una semanita más por aquí, sí, señor, sí. Con nuestro episodio 22. Cada día Efectivamente. sumamos uno más. Sí, efectivamente. Parece mentira, pero oye, esto va creciendo. Hombre, esa es la idea, ¿no? Además, ahora ese momento es en que decimos como estamos en el 22, hay 21 episodios anteriores, así es que si tienes ocasión, dale un vistazo porque en cada episodio, como sabes, compartimos claves prácticas y efectivas y rentables para tu empresa o tu negocio. Así es que si tienes un ratito, no dejes de cotillear los otros 21 episodios anteriores. Pues sí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de una cosa en la que, bueno, que es tu especialidad, el liderazgo. Más que mi especialidad es mi pasión, diría yo. O tu pasión. Sí, señor. Efectivamente. Hoy la pregunta que os lanzamos es, ¿tú te consideras un o una líder efectivo o efectiva? Ujú. Pregunta simple, pero tiene su truco. Pero que tiene su miga detrás, ¿no? Bueno, Totalmente. y vamos a dar unos pequeños tips, tanto Exacto. para que tomes un poco conciencia de más, bueno, no te vamos a enseñar cómo ser un líder, pero bueno, te vamos a decir en qué, si tienes esos defectillos, pues nunca lo vas a ser o no vas a ser un buen líder. Y si quieres trabajar una serie de habilidades, pues para ser un buen líder, pues también te vamos a decir qué habilidades tienes que trabajar Eso para, es. para que seas un líder por lo menos coherente, ¿no? con la forma de ser que tienes y bueno. Por lo menos efectivo, ¿no? Y ya sabes que, bueno, Leopoldo lo sabe, que yo siempre hablo de liderazgo efectivo porque creo que independientemente del estilo de liderazgo que tengas o que en cada momento uses, lo que tiene que ser siempre al final es efectivo, es decir, tiene que servir para conseguir los resultados que se esperan. Para mí eso es ser efectivos, ¿no? Es decir, conseguir el resultado que se espera. Entonces, habrá un montón de estilos de liderazgo que hay. Y en cada momento será más adecuado un estilo más o un estilo menos, pero lo que tienes que tener claro siempre que esa elección de qué estilo aplicas tiene que tener en mente que al final el resultado que se persigue para ti, para la empresa, para el equipo, sea el que tiene que ser. Si no es así, tu liderazgo, sea como sea, no es efectivo en cualquier caso. Así es que no perdamos de vista que el objetivo es que el resultado que se espera llegue y que sea un resultado, como se suele decir, el mejor para todas las partes, ¿no? Que si no, tampoco es un resultado adecuado a lo que va a permitir la sostenibilidad en el tiempo, que esto también es importante contemplarlo. Pero dicho eso, voy a hacer la pregunta que todo el mundo hace siempre sistemáticamente, Leopoldo. ¿El líder nace o se hace? Pues esto es como lo de gallina blanca, no cueces o enriqueces. Pues, a ver, si los líderes vamos a considerar líderes cercanos que no tienen que ser a lo mejor del mundo de la empresa, como pueden ser deportistas de élite, como pueden ser, no sé, gente que tiene una cierta relevancia. Al final o al principio, o sea, lo que hay detrás es muchísimo trabajo. Con lo cual, Eso. yo creo que, como siempre, porque te lo encuentras, hay gente que tiene una habilidad natural para determinadas cosas, pero la mayoría de las habilidades se pueden trabajar, lo hemos dicho siempre. A partir de ahí, bueno, pues lo que hemos dicho al principio, vamos a dar una serie de cosas que debes de hacer, una serie de cosas que no debes de hacer para, bueno, pues para trabajar esas habilidades y que seas, lo que tú decías, un líder efectivo. Eso es. Pues fíjate que en contra de mis propias, entre comillas, enseñanzas, donde yo siempre digo que lo importante es poner en la mente de tu cliente o en la mente de tu colaborador lo que quiere, hoy vamos a empezar por contar justo lo contrario. Lo que Ujú. no debes hacer si quieres ser un buen líder. Y si lo estás haciendo, plantéate que igual tienes que cambiar algo. Así es que vamos a empezar por lo que no deberías hacer si quieres ser un líder efectivo. Primera cosa que no debes de hacer, ser distante. Ujú. ¿Vale?
lo ha dicho antes Leopoldo además, o sea, hoy se busca gente cercana y la cercanía no se confunde con la falta de respeto, ¿eh? Hay gente que dice, es que yo soy muy cercano, no me respetan, pues algo estás haciendo mal en tu forma de acercarte, porque no tiene por qué ser incompatible la cercanía con la distancia. Si tú eres una persona que siempre estás o te perciben como alguien que está lejos, como alguien que es inaccesible o como alguien con el que no se puede hablar porque tienes todas las respuestas y lo sabes todo y nunca escuchas, pues hombre, muy efectivo, como que no vas a ser. No. Segunda cosita que no debemos hacer, Leopoldo. Pues ser orgulloso. Justo. Todo, a ver, todas estas 3 o 4, por así decirlo, cosas que no debe ser, que es de lo que estamos, de lo que estamos hablando, pues parten un poco de la premisa de que, bueno, de que hay que no confundir el ser jefe, el estar en una posición de poder, en muchos casos suele ser sobrevenida, pues porque llevas no sé cuántos años en la empresa y entonces la trayectoria normal es que según vas ocupando cargos cada vez de más responsabilidad, pero deberíamos de ser como un buen médico, nunca dejar de aprender, siempre intentar ser mejores. Y entonces esa es un poco la diferencia entre un líder y un jefe. Y lo que hemos hablado, tanto ser distante como ser orgulloso, en el sentido de decir, nunca reconocer que te puedes equivocar, por ejemplo, que pensar que tus capacidades son las que hay que valorar y no las capacidades de los demás, pues al final, ¿qué vas a hacer? Pues que la gente, bueno, pues que no puedas aprovechar las cualidades de los demás porque ni vas a saber estimularlas ni vas a hacer que formen parte, o sea, no vas a crear un equipo. Seguro. Además, fíjate, si a eso le añades una de las tres, la tercera cosa que no deberías permitirte, y es que no hay líder sin visión. No puedes no tener una visión. Pero te diré más, no puedes no tener una visión y no puedes no tener una visión compartida y no puedes tener una visión que no sea buena para todos. Si no cumples estas tres características y no tienes esa visión, la pregunta esa que todo el mundo se hace de ¿cómo puedo motivar a mi equipo? Pero ¿cómo vas a motivar a tu equipo si no sabes hacia dónde quieres ir? Claro. Es que es como, me voy a ir de viaje, ¿vale? ¿A dónde? No sé, ya veré. Bueno, pues, en fin, quiero decir, es lo mismo, ¿no? Es decir, prueba a decirle a toda tu familia cuando te vas de vacaciones que nos vamos de vacaciones, pero no sabemos a dónde. A ver qué pasa. Pues lo mismo pasa en la empresa. Que cogemos el coche y ya vemos a dónde llegamos, ¿no? Y ya vemos a dónde llegamos, ¿no? Pues prueba a decir eso y verás lo que pasa. Pues imagínate eso a la escala de una empresa, ¿no? No puedes no liderar si no tienes clara una visión y además una visión que inspire, una visión que realmente llame la atención de toda la gente con quien lo compartes. Si no, la verdad es que no va a funcionar tampoco. Claro. ¿Qué más cosas no tendremos que hacer? Pues ser pesimista. O sea, Total. que eso no es una piedra, es una roca en el camino. Si lo único que haces es a cada paso que das es ver un problema, es difícil motivar a nadie con esa forma de ser. Pero tanto en tu caso, o sea, no solamente es no ser pesimista si eres líder, sino intentar disolver ese pesimismo en un equipo, porque al final un pesimista hunde un equipo, esté en la posición que esté. Si lo Claro. único que oyes es quejas y críticas y problemas y todo, y no va a salir y no vamos a ir a ningún lado y todo va a salir mal, pues es bastante desesperante. Absolutamente. Y claro, eso al final también es algo que tiene que ver con la última de las cosas que os vamos a contar, porque si no seguiríamos aquí con los nos toda la mañana, y es no hacer lo correcto. Y no hacer lo correcto implica que al final el líder tiene una tremenda, o la líder tiene una tremenda responsabilidad, y es que la gente se va a fijar en su ejemplo.
Claro. Entonces, lo que decíamos antes, si tú estás teniendo una actitud pesimista, lo que vas a contagiar es pesimismo. Si tú estás teniendo una actitud de no luchar, lo que vas a contagiar es eso. Si tienes una actitud de yo conmigo y para mí, pues lo que vas a contagiar al resto de tu equipo es ese individualismo, ¿no? Entonces, por favor, hacer lo correcto implica que tengas cuidado con el ejemplo que estás dando y que seas consciente de que lo estás dando. Hagas lo que hagas o dejes de hacer, estás siempre siendo ejemplo para alguien. Claro. Entonces, Sí, lo toma conciencia de eso. sí, perdona. No, te voy a decir que lo importante es efectivamente dar ejemplos, a ser el primero en estar ahí para todo. O sea, si alguien tiene un problema, estar ahí e intentar resolverlo, hacer las cosas, bueno, pues tener unas cualidades más, bueno, ¿cómo decirlo? Bueno, es que lo hemos dicho, es integridad. O sea, ser responsable, ser íntegro, y al final el equipo que formes, pues se va a regir por esas cualidades que tú tienes, ¿no? Ahora se me está intentando sacarla, porque me vienen a la, Eso, actitudes, me eso. viene a la mente, que aunque no tenga mucho tiene que ver, más que con la religión, con el pensamiento que dice que Ujú. las cualidades de una buena persona, o las cualidades bueno, pues eso beneficia mucho, más que Completamente. hacer todo lo contrario. Absolutamente. Así que bueno, ahora que ya te hemos dicho las 5 cosas básicas que no deberías hacer y que si estás haciendo alguna de ellas, párate, revísala y mira a ver cómo la cambias. Vamos a decirte los comportamientos más típicos o más presentes en los líderes efectivos, porque al final de eso se trata, ¿no? Así que, y además casi todos son por eliminación, o sea, lo contrario de, pues lo contrario de es lo que te vamos a contar, Lo ¿no? contrario de estas 5 cosas Exacto. que hemos dicho de cómo no deber de hacer, pues es efectivamente los Es lo que te comportamientos vamos a contar. los Así comportamientos. que teniendo en cuenta además que todo lo que estemos diciendo, o sea, vamos a irte dando tips, pero lo importante de todo esto es que el líder básicamente lo que tiene que tener claro es que tiene que mantener un delicado equilibrio entre sus comportamientos, pero al final, sobre todo, tiene que mantener una coherencia, ¿no? Es Ujú. decir, entre aquello que dices, aquello que pienses, aquello que sientas, haya una línea que estén alineados, que no sean dispares, porque cuando tú haces eso, lo que provocas es que los demás, bueno, pues de alguna manera o desconfíen, o se despisten, o no entiendan, y todo eso, lejos de generar claridad, va a generar confusión. Y en un Sí, ambiente de confusión es muy complicado liderar, ¿vale? Es muy efectivamente. complicado O sea, liderar. yo Y creo que yo hagas creo lo la que hagas, ¿eh? yo creo que la palabra es esa, es confusión. O sea, Exacto, si no eres confusión. coherente con lo que dices, o con lo que predicas, pues al final la gente de tu equipo no va a saber, a qué atenerse, ¿eh? Exacto. Y entonces, bueno, pues una de las características primeras que decimos de un buen líder es ser Ujú. positivo, que va a repercutir, bueno, pues va a repercutir o sea, el ser positivo no es solamente decir soy como si fuera el grupo sanguíneo, voy a ser positivo, no. Positivo. O sea, eso implica, pues eso, tener una buena actitud, fomentar el compañerismo, escuchar a los demás, lo que hablábamos de tener el respeto, que no tiene nada que ver con la cercanía. O sea, se puede ser cercano Mm, y ser respetuoso, que cada cual sea consciente absolutamente. el lugar en el que ocupa. Y al final, si la gente, la gente somos muy pero desde hace miles de años, somos muy de tribus, somos muy de intentar pertenecer a algo, Sí. y la forma de lograr esa pertenencia, esa cohesión en los equipos, pues una de las cosas es la actitud positiva, ¿no? Porque al final un equipo que sea positivo, yo creo que o sea, no habrá cosa problema, Mm. o no habrá dificultad que se le resista, ¿no? De hecho, ahora que has dicho eso, me ha venido a la cabeza que os recomiendo que leáis si os interesa este tema. Hay un libro de Seth Godin que se llama Tribus y que Mm. precisamente habla de esto que estaba comentando a Leopoldo, ¿no? Del efecto de cómo consigo, y da igual si lo vas a aplicar a tu cliente interno, que es el colaborador, como a tu cliente externo, sea el que sea, cómo logro crear esos sentidos de pertenencia y esas comunidades, esas tribus, que cada vez es más importante para fidelizar clientes, para fidelizar
fidelizar talento y para fidelizar cosas. Así es que si tenéis un ratito, recomiendo que leáis, al hilo de lo que ha dicho Leopoldo, os leáis este libro que os va a dar muchos tips importantes para lo que estábamos comentando. Y de hecho os va a dar también tips importantes de la siguiente cosa que necesitamos hacer, que es, la gente dice, voy a motivar a mi equipo. Vale, yo siempre digo, y la gente me mira con cara rara, de que tú motivar no puedes motivar a nadie. La motivación es una decisión unipersonal e intransferible. La cuestión es que tú, precisamente, creando esos ambientes de satisfacción, de sentido de pertenencia, de contagiando entusiasmo, de teniendo esa actitud positiva de que hablaba antes Leopoldo, vas a hacer que la gente quiera estar ahí. Y si la gente quiere estar ahí, se siente cómoda, entendiendo por cómoda que le gusta lo que está viendo, va a querer hacer cosas mejor. Y eso es en realidad la motivación, ¿no? O sea, eso es lo que realmente tú vas a hacer. Motivar a tus equipos implica crear esos entornos donde la gente decida y quiera motivarse a hacer las cosas lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Claro. Y eso para un líder es clave, muy, muy clave, realmente. Sí, yo creo que la palabra clave es contagiar. Al final Totalmente. es un poco de todo lo que estamos hablando. Al final o sea, tú vas a provocar que la gente se contagie de lo bueno y de lo malo. Entonces, si tienes una actitud positiva, Exacto. pues eso va a contagiarla a tu equipo y lo que vas a lograr es eso, pues un equipo que esté inspirado, que quieran formar parte de ese equipo, que ese equipo de alguna manera, esa tribu, les va a, no sé si la palabra es, bueno, va a hacer que no se sientan amenazados Eso es. por agentes externos, y si la gente está cómoda, pues al final, bueno, va a ser proactiva bueno, y les va a ayudar a crecer como persona y como equipo. No, y eso es especialmente importante en estos tiempos donde vivimos y convivimos todos los días con la gestión de la incertidumbre, que es algo que hablaremos en algún otro episodio específicamente, pero ahora más que nunca lo que está comentando Leopoldo es clave porque estamos constantemente en una situación permanente de incertidumbre y ayudar a nuestra gente a gestionar esa situación con todo lo que está comentando Leopoldo es clave. Y claro, esto nos lleva a la siguiente cosa también, y es que un líder tiene que ser una persona que en principio ofrece soluciones. Cuando digo ofrece soluciones, cuidado con esto, porque hay gente que me dice, ¿y si no tengo la solución? No, si no se trata de que tengas la solución, si seguramente la solución la vais a encontrar entre todos. La cuestión es que tú seas una persona que tu mentalidad sea de apertura a lo que viene, de apertura al cambio y de saber crear los entornos para buscar conjuntamente las soluciones. Tú no puedes tener siempre todas las soluciones, es imposible. Lo que sí es posible es que tú generes entornos que permitan, aprovechando eso que se llama inteligencia colectiva, llegar a la mejor solución posible ante una situación. Si tú tienes esa actitud, pues como decía antes Leopoldo, la palabra es contagio, se contagia. Cuando se contagia ese espíritu, todo el mundo empieza como a pensar y empieza a aportar cosas y al final la solución llega, ¿no? Y eso es lo que se necesita de ti, que seas una persona que inspire a que las personas encontremos soluciones, en lugar de ver solamente la parte oscura o la parte del lado de la fuerza oscura, ¿no? Como se dice en la Guerra de las Galaxias. En lugar de ver solo el lado oscuro de la fuerza, que veamos también el lado claro de la fuerza, ¿no? Que también existe. Sí, que seas tú la persona del equipo que nunca se rinda. Y al final, si tú eres la persona que nunca desfallece y nunca se rinde, pues al final los demás arrimarán el hombro y entre todos esa solución, que no tienes por qué tener todas las soluciones, pero bueno, la encontraréis entre todos, ¿no? Siempre sucede, la verdad es que siempre sucede que el ser humano somos absolutamente sorprendentes. Algo que es muy importante, ¿vale? Si queremos esa sensación de pertenencia y de fidelización, pues hombre, ¿a quién no le gusta que le reconozcan un trabajo bien hecho? A mí sí, me encanta, ¿vale? Así es que yo creo que una cosa que tenemos que tener presente es el reconocimiento del desempeño, ¿no? O sea, el hacer que la gente se dé, o valorar y que se den cuenta de que apreciamos el trabajo que hacen, hará por una parte que se sientan mejor, pero también que valoren más su contribución al resultado final y que se sientan cada vez más comprometidos y más enganchados. Entonces, hagámoslo, por favor. Que tiene mucho que ver con la segunda característica que hemos dicho, que es la de motivar. O sea, Claro. dentro de la parte de motivar, una de las formas de motivar es reconociendo que los pequeños, aunque sean pequeños avances,
a lo mejor la persona que ha hecho ese pequeño avance le ha supuesto un gran esfuerzo. Entonces, Claro. si tú valoras todos los desempeños, pues por así es la mejor manera de que gente del equipo se sienta realizada, ¿no? Eso sí, solo un pequeño consejito, aunque otro día seguramente hablaremos del feedback largo y tendido, pero por favor, si haces un reconocimiento en positivo de algo, sé específico, ¿vale? O sea, esto de la palmadita de, ¡hala, que vas muy bien, chaval! No, no, tampoco es eso. O sea, hagamos que nuestra gente ponga el foco realmente en aquello que hace bien, primero para que lo haga más, segundo porque además si lo haces de una manera pública sirve de ejemplo para otros y favorece que el engranaje siga funcionando, pero esto de vas bien, chaval, vas bien, no, no sirve porque la gente no sabe en qué va bien, por lo Claro. tanto no sabe qué es lo que tiene que seguir haciendo, ¿vale? Sí, que Entonces, bueno, una forma de hacerlo, bueno, pues es al final, dentro de cada equipo, pues es cuando tú asignas unas tareas, unas responsabilidades, esos roles de lo que hace cada cual en el equipo, esa es claro, una forma de reconocer el desempeño. Si hay una persona del equipo que es bueno en números, bueno, pues encárgale esa parte y de alguna manera indirectamente le estás reconociendo que tiene una habilidad que está ujú, valorada, ¿no? total. Claro, y que además también tiene mucho que ver todo esto con la siguiente cosa que os vamos a contar. O sea, un líder, ya hemos dicho antes y creo que lo tenemos claro, o sea, que tiene que tener una visión, pero entonces esa visión debe estar trasladada a metas y debe tener claramente qué metas son las que hay que conseguir, comunicarlas claramente y tener un plan. Porque cuando tú Ujú. comunicas claramente las metas, las compartes y tienes un plan, es cuando luego puedes reconocer que se ha logrado específicamente cosas, es cuando la gente sabe lo que tiene que hacer, es cuando has hecho una clara asignación de responsabilidades versus tareas. Todo lo que estábamos contando hace un minuto, Leopoldo, necesita detrás un plan de metas Ujú. para que al final no perdamos el foco y seamos lo productivo que se requiere que seamos, porque si no todo se queda a veces en un poco de qué guay todo, pero ¿y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues la gente necesita una respuesta a una pregunta clara y es ¿qué se espera de mí? Cuando tú Claro. no das una respuesta clara a la pregunta de qué se espera de mí y cómo, es posible que de nuevo la confusión haga su aparición y volvamos a tener malos entendidos y al final una falta de eficacia o de eficiencia más que de eficacia. ¿Vale? Y que se rompa la disciplina dentro del equipo, dentro de la organización, que también Total, que es importante. O sea, no solamente absolutamente. tienes que fijar esos objetivos, sino que, bueno, hacer ver que todo el mundo comparta esas expectativas y luego, bueno, pues que cada cual tenga claro cuál es su labor y lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, porque al final el equipo es Básico. eso, es la suma de personas haciendo pues cada cual su labor, ¿no? Absolutamente. Y además, si eso lo haces bien, nos llevaría también a otro de los comportamientos básicos, ¿no? Y es saber delegar y saber trasladar responsabilidades. Cuando yo todo lo que estamos diciendo hasta ahora lo estoy haciendo de manera correcta, me resulta muy fácil en un momento dado delegar responsabilidades y realmente sentirme cómodo en esa o cómoda en esa delegación y además al mismo tiempo le estoy dando a la persona esa confianza de confío en ti para que hagas esto, te hago responsable de esto porque confío en ti. Y de nuevo eso es otro elemento muy importante de motivación. O sea, de Claro. inspiración. O sea, constantemente, si os fijáis, según vamos hablando y Leopoldo y yo, la motivación va sumando pequeñas cositas que vamos haciendo, que es lo que al final hace que la gente quiera estar motivada en el proyecto que tú lideras, ¿vale? Esa es la Mm. historia, que no es una teoría grande, son pequeñas cosas que vas haciendo y cuando tienen todas una resonancia, cuando todas encajan perfectamente como las piezas del puzzle, es cuando eso funciona realmente. Entonces, bueno, pues también la parte esa de delegar y saber extender responsabilidades es tremendamente importante. Sí, porque además lo hemos dicho muchas veces en otras ocasiones, o sea, nadie sabe de todo, con lo No, cual es importante, pues eso, saber delegar y dar y la gente es, de alguna manera, acepta y de buen grado el tener responsabilidades y el saber qué es lo que tienes, qué es lo que tienes que hacer, porque van a saber que de esa manera estás valorando el trabajo que están haciendo y cada persona, y vas a desarrollar la confianza, tanto la confianza dentro del equipo como la confianza de cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? completamente. Y al final eso a qué nos lleva, algo que ya hemos dicho, perdón, algo que os hemos dicho antes y que lo ha dicho Leopoldo, ¿no? O sea, algo que es clave es la integridad en todo Ujú. esto. Porque es claro, fijaros, si vamos pidiendo a la gente
que vaya haciendo una serie de cosas y tal, lo que al final esperan de nosotros también es que seamos íntegros, es decir, que aquello que prometemos lo cumplamos, que aquello que decimos que vamos a hacer lo hagamos, que de alguna manera esa integridad o esa honestidad o esa ética esté presente en tus acciones, que tengas un comportamiento ético, que la gente se pueda fiar de ti, ¿no? Que seas honesto o honesta. Y da igual si la situación es complicada o no es tan complicada. O sea, la honestidad se agradece siempre, especialmente cuando las cosas son complicadas, literalmente. ¿Vale? Así es que yo creo que deberíamos echar un vistacito a nuestro nivel de integridad todos y ver si hay alguna pequeña cosa que podamos mejorar. Cualquier pequeña cosa que podamos mejorar ahí, de verdad que se tienen réditos muy importantes, porque la gente lo apreciamos mucho, realmente eso, ¿vale? Seguimos con el 8. Vamos a ver. Que es la forma de comunicarse, ¿no? La forma de comunicar y de expresarse y la forma de transmitir todo, tanto las órdenes como los beneficios o lo que habíamos hablado bueno, de valorar el trabajo de los demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues si tú comunicas de forma asertiva, eres empático, pues al final, bueno, pues la gente no solamente valora que los valoren, sino que, bueno, pues que vean los avances, que vean la información, que vean que las cosas, que se reconoce el trabajo que están haciendo, ¿no? Porque es una de las... bueno, nos encontramos mucha gente que se aprovecha del trabajo de los demás y que lo hacen como propio, ¿no? Y dicen, no, es que el trabajo yo lo he hecho, y yo me pongo la medalla, ¿no? Si tú no solamente el mérito lo repartes, pues al final vas a conseguir que ese equipo que te reconozcan como el líder que eres. Sí, vamos, esas dos palabras, digo palabras porque los utilizamos mucho, pero luego tal, que son empatía y asertividad. Prometemos que otro día hablamos de asertividad y otro día hablamos de empatía, pero son las dos cosas que tenemos que tener presentes cuando comunicamos, como decía Leopoldo, de forma eficaz, porque al final es lo que hace que la gente nos entienda, que la clave es que nos entiendan, ¿vale? No que nos escuchen, sino que además nos entiendan, que ya eso es lo mejor de todo. Y nos quedan dos cositas muy, muy importantes que tienen mucho que ver con contigo como persona, como líder. ¿Cuáles son esas cositas, Leopoldo? Pues una es el crecimiento, el trabajar en ser mejor líder. Es decir, he llegado a líder y aquí ya soy yo el que sabe todo, ¿no? Lo que tienes que hacer es trabajar, que mucho de ese crecimiento te lo va a dar tu propio equipo si eres capaz, si realmente haces todo lo que hemos dicho hasta ahora de reconocer la labor y no solamente, porque vas a aprender no solamente de yendo a formaciones o leyendo libros, sino que probablemente y seguramente de tu propio equipo, tu equipo vas a aprender de tu equipo y tu equipo va a aprender contigo. Claro. Al final es ese concepto de mejora continua en todos los aspectos, y no solo el aspecto, digamos, más profesional o más de competencia, sino en la parte de desarrollo personal, que realmente es la base de tu liderazgo. Es decir, si tú no creces como persona, difícilmente vas a crecer como profesional. Pero al final eres la misma persona todo el tiempo, así es que de alguna manera poner el foco ahí. Y eso nos lleva, lógicamente, a la última cosa que os queremos compartir, aunque seguramente hay muchas más, pero hoy queríamos llegar hasta aquí, y es que una de las cosas claves de una buena líder es la humildad. La Sí. humildad. Dices, ¿cómo? ¿Liderazgo y humildad? Sí, liderazgo y humildad van de la mano, realmente. Sí, porque al final, cuando un líder de verdad, y seguro que habéis oído un montón de frases inspiradoras de gente a lo largo de la historia que habla de esto, ¿no? Y es decir, al final, cuando verdaderamente un líder es un buen líder, cuando todo su equipo brilla, cuando se consiguen los éxitos conjuntos, cuando realmente se consiguen las cosas entre todos, cuando se logra esa causa que a todos beneficia. Entonces, si yo no soy lo suficientemente humilde como para tener claro que sola no lo voy a conseguir y que mi trabajo básicamente es hacer que los demás se impulsen, o sea, es impulsar para que realmente las personas que están a mi alrededor o bajo mi influencia puedan hacer ese máximo desarrollo. Al final yo no voy a conseguir eso. Y además el otro día, mira, yo estaba dando un curso la semana pasada y la serie de la pregunta, ¿no? Digo, ¿líder está delante o detrás?
y me decían: "¿Cómo que está delante o detrás?". A ver, digo, si físicamente os imagináis una posición, ¿lo ponéis delante o lo ponéis detrás? Ahora, había todo tipo de respuestas y al final yo les dije, y esta es mi opinión, lógicamente, ¿no? Tampoco digo, no está detrás. Digo, porque si tú te imaginas que el líder quiere impulsar a las personas, tú cuando impulsas físicamente a alguien, ¿lo impulsas desde adelante y le sacas el brazo o lo impulsas desde atrás y le haces subir hacia arriba? Que normalmente le impulsas hacia atrás, porque como tiras del brazo para arriba, igual te lo cargas, ¿no? Con lo cual, es decir, de alguna forma, esa metáfora es el líder está detrás, está impulsando, está empujando y por lo tanto la humildad es clave. Entre tus valores debería estar ese sí o sí. Y si no, pues nada, lo trabajamos y ya está, no hay ningún problema. Efectivamente. Esa es una de las... bueno, pues es lo que bueno, lo que venimos diciendo, que son cosas que se pueden trabajar Exacto. y bueno, y el que crea que hay algo en lo que falla y no sabe cómo, bueno, pues aquí estamos nosotros, pueden Aquí contactar con nosotros sí. y alguna idea le vamos a dar. Alguna Así que cosita igual sí, fíjate. como mínimo, como mínimo una o dos ideas y un rato de buena charla se va a llevar si Eso contacta con seguro. nosotros. Pues hasta aquí hemos llegado hoy en esta conversación de miércoles. Esperamos que os haya inspirado alguna de las cosas que hemos compartido, os haya inspirado para ese pequeño cambio, ese pequeño clic, ¿no? Esa media vuelta de algún comportamiento. Y si no, pues aquí estaremos para lo que podáis necesitar de nosotros. Por mi parte, daros las gracias, como todas las semanas, por escucharnos, por estar ahí. Y como os decimos siempre, aunque no nos hacéis mucho caso, y es que si tenéis algún tema que os inquiete más o algo que os gustaría que comentásemos, dejadnos un comentario en LinkedIn y nosotros haremos todo lo que está en nuestra mano para poderlo incluir. Así es que, bueno, pues simplemente, Leopoldo, muchas gracias por otra Nada, mañana y otra conversación tan chula, ¿eh? a ti como siempre. Y nada, que nos vamos a ver dentro de una semanita, como corresponde, ¿eh? Para que todo esto vaya, vaya como debe de ir. Dame un segundo, que ya, esto es. Me estaba despidiendo, pero no encontraba el botón. Cosas del directo, ¿eh? Me vais a disculpar, pero esto es lo que tiene. Bueno, pues muchas gracias a los que estáis al otro lado. Acordaros, este es el episodio 22, hay 21 episodios anteriores. Esperamos que os haya inspirado. Gracias, Leopoldo, por todo lo que nos aportas siempre. Y A nos ti, vemos la Begoña. semana. Gracias. Nos vemos la semana que Gracias. viene. Hasta la Hasta semana que luego. viene. Chao. Adiós. Chao.